Santa Rita, vida y milagros. La vida de Santa Rita es como una aventura fascinante. Es entrar en un mundo superior en el que se mezcla lo humano y lo divino, lo terreno y lo celestial. Por supuesto que Rita no nació santa, pero ya desde toda la eternidad Dios la había escogido para hacerlo, y ella, en los diferentes estados de su vida, como hija, esposa, madre, viuda y religiosa, supo cumplir la voluntad de Dios y así llegar a alcanzar un grado eminente de santidad. Rita es una de las santas más populares del mundo. Dios se ha glorificado, haciendo grandes milagros por su intercesión, y es llamada abogada de imposibles. Ella fue una mujer sencilla y humilde, que sigue viva entre nosotros, manifestándose por medio de un perfume que se siente, especialmente en su sepulcro, cuando va a realizarse un milagro. Santa Rita es la mujer del amor incondicional a Dios, la hija que supo obedecer a sus padres, la esposa que amó y supo hacer feliz a su esposo, y que se entregó por entero a sus hijos como una verdadera madre. Ella supo perdonar sin condiciones y aceptó participar en la cruz de Cristo con una espina de su corona. Ella es la santa de todos y de cada uno, una santa cercana, que nos acerca a Dios y nos enseña a perdonar y a amar sin condiciones. Ojalá que esta pequeña biografía pueda servir para amarla más, y por medio de ella amar más a Jesús Eucaristía y a María nuestra Madre, a quienes ella tanto amó, y que ella nos enseñe también a sobrellevar con amor y fortaleza los sufrimientos y adversidades de cada día. Ambiente histórico. La Casia que conoció Santa Rita no es la pequeña ciudad que hoy tiene unos 3.200 habitantes. En aquel tiempo era una pequeña república independiente que tenía unos 20.000 habitantes con varios castillos y varios poblados. Casia era un centro político y comercial importante con actividades de todo tipo. Era un lugar importante de comunicaciones entre el reino de Nápoles y las ciudades de los Apeninos. La ciudad estaba rodeada de murallas y tenía un castillo con altas torres. Estaba defendida por un grupo de hombres armados, organizados en rondas diurnas y nocturnas. Y como nos revelan los estatutos de Casia, los soldados usaban arcabuz, picas, lanzas y espadas, entre otras armas. La República de Casia estaba muy avanzada en su organización política. Tenía 3 poderes diferentes y bien organizados: legislativo, judicial y ejecutivo. Solo el poder legislativo era ejercido por los casianos. El gobierno y la administración de justicia se lo entregaban a los extranjeros de 6 en 6 meses para evitar así corrupciones y favoritismos. Estaban bien pagados, pero eran severísimamente castigados en caso de recibir sobornos o no ser imparciales en la administración de la justicia. Según los estatutos de la República, para casarse, la mujer debía tener como mínimo 12 años y 14 el hombre. Se impedía el lujo en las celebraciones y estaba prohibido el uso de armas. También estaba prohibido salir de casa al atardecer sin linterna. Las tabernas debían ser cerradas al atardecer. Pero, según aparece en los escritos de la época, había muchos pleitos y luchas sociales, luchas entre ricos y pobres, entre artesanos de distintas corporaciones, entre los de la ciudad y los del campo, y especialmente luchas políticas entre los gibelinos, opositores al Papa, y los güelfos, partidarios del Papa. Estas luchas sociales desembocaban frecuentemente en hechos de sangre, y lo peor de todo era que las venganzas se sucedían en cadena. En los estatutos se aceptaba que podía hacerse justicia y vengarse del asesino de un familiar directo. En caso de que hubieran sido varios los asesinos, se echaba a suerte para ejecutar a uno de ellos, mientras que los otros eran multados con dinero. Sin embargo, en caso de asesinar a otro familiar y no al asesino, el homicida debía igualmente ser condenado a muerte. En la realidad, se daban muchas venganzas, se hacían la vida social difícil entre ciertas familias en pleito. No faltaban casos en los que, para evitar la venganza de los familiares directos del asesinado, se los asesinaba también a ellos, y los asesinos huían a otros territorios lejos de Casia. Precisamente por estos hechos de sangre tan frecuentes,
Se habían establecido oficialmente pacificadores o jueces de paz. Eran personas de buena fama y costumbres que procuraban la reconciliación entre familias para que pudieran vivir en paz y no temieran las venganzas mutuas. En varias biografías de Santa Rita se presenta a sus padres como pacificadores, que hacían este trabajo con espíritu cristiano, sinceridad y honradez. En cuanto al ambiente religioso de Casia, era generalmente bueno. Se conservaba el recuerdo de los grandes santos de esa región de Umbría, como San Benito de Nurcia y Santa Escolástica, su hermana, Santa Clara y San Francisco de Asís, San Nicolás de Tolentino, Santa Clara de Montefalco, Santa Ángela de Foligno y el beato Simón Fidati de Casia. En Casia existía un convento de clarisas, que actualmente es propiedad del monasterio de Santa Rita, el monasterio de San Antonio de las Celestinas, un monasterio de benedictinas dedicado a Santa Margarita, del que ahora solo queda la fachada, y dos conventos de agustinas, el de Santa Lucía y el Santa María Magdalena, donde entró Rita y que ahora se llama de Santa Rita. También había un convento de franciscanos y otro de agustinos. Los religiosos agustinos habían crecido mucho después de la gran unión de otras congregaciones a la orden agustiniana, ratificada por el Papa Alejandro IV el 9 de abril de 1256. En el tiempo de Santa Rita había unos 40 conventos de agustinos en la región de Umbría. Entre los franciscanos y agustinos había predicadores famosos como Giacomo de la Marca, Simón de Casia o Andrés de Casia. Ellos, además de fomentar la fe, procuraban insistentemente la pacificación social. El perdón de los enemigos era un tema constante en sus predicaciones. Según un escrito de la época, Fray Andrés de Casia gritaba desde los púlpitos: por amor de la pasión del Señor, gritad todos a la vez, paz, misericordia, y daos todos un beso y un abrazo, pidiéndose perdón mutuamente como signo de amor y misericordia. Pero también existían graves problemas a nivel de Iglesia, que creaban división entre los fieles, debido al cisma de Occidente, 1378-1417. Unos años antes de nacer Rita, en 1374, el Papa Gregorio XI había acabado con el destierro de los papas en Avignon, que había durado casi 70 años y había regresado a Roma. Pero lo peor estaba por llegar. Al morir Gregorio XI en 1378, una multitud invadió el recinto del cónclave para reclamar a los cardenales un papa romano. Gritaban romano, romano o al menos italiano. Por eso, al ser elegido Papa Urbano VI, 1378-1389, los cardenales franceses impugnaron la elección por la presión que había sido ejercida desde el interior y se reunieron en Anagni, eligiendo a Clemente VII, 1378-1394, que regresó a Avignon. Había dos papas y una iglesia dividida, con gran confusión entre las naciones que apoyaban a uno u otro. En algunas diócesis había dos obispos y dos párrocos en la misma parroquia. Media Europa reconocía a uno y la otra a su rival. Hasta dos grandes santos opinaban diferente. Santa Catalina de Siena apoyaba al Papa de Roma y San Vicente Ferrer al de Avignon. En 1389 murió Urbano VI en Roma y fue elegido Bonifacio IX, 1389-1404, que trató de dialogar con el antipapa de Avignon, Clemente VII, pero no se solucionaron los problemas. En 1404 fue elegido papa en Roma Inocencio VII, 1404-1406, y después fue elegido Gregorio XII, 1406-1415. Pero para empeorar las cosas, los cardenales franceses y romanos se reunieron en concilio en 1409 y, defendiendo una falsa teoría de la Universidad de París, el conciliarismo, que afirmaba que el concilio estaba por encima del Papa, depusieron a ambos papas y eligieron en su lugar a Alejandro V en Pisa. Entonces había tres supuestos papas a la vez. A Alejandro V le sucedió al antipapa Juan XXIII. Para solucionar el asunto, el emperador germánico Gesismundo de Luxemburgo, rey de Hungría, consiguió que el legítimo papa de Roma, Gregorio XII, reconociera la legitimidad del concilio de Constanza y renunciara por el bien de la Iglesia.
Entonces el concilio depuso a los antipapas Juan XXIII y a Benedicto XIII de Avignon el 11 de noviembre de 1417, eligiendo como único papa a Martín V. El antipapa Juan XXIII renunció ante Martín V, quien le permitió conservar la púrpura cardenalicia y así volvió la unidad y la paz a la Iglesia. Infancia. Rita nació el año 1381 o 1382 en Roca Porena, un pequeño pueblecito perteneciente al municipio de Casia, del que dista 5 kilómetros. Su padre se llamaba Antonio Lotti, así consta en un acta notarial del 10 de abril de 1446, cuando las religiosas del convento de Casia debieron hacer un contrato de alquiler de un terreno del monasterio a un tal Giovanni di Buccio Tosio, agricultor de Onelli, quien se comprometió a darles la mitad de la cosecha. En este documento, hecho ante el notario Domenico de Giovanni Secchi y 2 testigos, se habla de Rita de Antonio Lotti como hija de Antonio Lotti. Su madre, según la tradición, se llamaba Amata Ferri, y parece que ya pasaba de los 40 años y había perdido la esperanza de tener hijos, pero Dios le concedió el regalo de esta hija única, a quien pusieron por nombre Margarita, del que viene su actual nombre abreviado de Rita. Parece que sus padres se dedicaban a las labores del campo, pero tenían buena posición social. Según investigaciones realizadas en los archivos municipales de Casia, hay actas firmadas por notarios de apellido Lotti, lo que significa que los Lotti eran una familia de personas importantes. Según otras actas notariales, Rita heredó de sus padres un terreno cercado, situado fuera de los muros de Casia, y una tierra, la mitad cultivada y la otra mitad bosque, llamada Lobato de la Cama, situada cerca de Roca Porena. Por tanto, sus padres pertenecían a familias de propietarios y eran cultos, pues eran pacificadores y debían tener estudios, ya que la tarea de pacificación se hacía ante testigos y se redactaba un acta notarial. La reconciliación terminaba con el beso de la paz o con un apretón de manos, aunque hubiera obligación de reparación material, pero la pacificación comprometía a las dos partes y a sus herederos para siempre. Hay un acta del 28 de abril de 1381 en la que se dice: hicieron para sí y para sus herederos una paz perpetua. Este oficio de pacificadores, como hemos indicado anteriormente, era muy importante en aquellos tiempos turbulentos de violencias y venganzas. Dice Cavallucci en la biografía de la santa: sus padres, cuando sentían discordias, discusiones, desuniones o enemistades, enseguida trataban de reunirlos, ya fuese con palabras afables o con amenazas, poniéndoles siempre delante de los ojos la pasión santísima y el gran padecimiento de Jesús en la cruz, por lo cual eran llamados por antonomasia por los lugares vecinos los pacificadores de Jesucristo. Rita fue bautizada el mismo día o a los pocos días de nacer en la iglesia de Santa María de la Pieve de Casia, con el nombre de Margarita, pues Roca Porena no tenía pila bautismal. Se muestra a los visitantes la pila bautismal donde, según la tradición, se bautizó. Algo narrado como extraordinario por los biógrafos es el episodio de las abejas. Cuando tenía pocos días de nacida, sus padres estaban trabajando en el campo y vieron que unas abejas entraban y salían de su boca sin hacerle daño. Este hecho, que pudo ser totalmente natural, fue interpretado por sus padres como una gracia extraordinaria de Dios y por sus biógrafos, a la luz de su santidad posterior, como un hecho que tenía un significado sobrenatural, como si Dios la hubiera señalado ya desde niña como futura santa. Probablemente haría su primera comunión a los 12 años, como solía hacerse entonces, pero no conocemos nada especial de su infancia, que transcurrió normal como la de una niña buena, obediente en todo a sus padres y muy dedicada a la oración y al servicio de Dios y de los demás. La iglesia de Roca Porena estaba dedicada a San Montano, un ermitaño que, según la tradición, había vivido sobre la gran peña del Sciopo, que domina el pueblo. Allí asistiría frecuentemente a misa y haría oración, sintiendo deseo de ser toda de Dios y hacerse religiosa. Las religiosas de su convento, al escribir su vida, dicen: pasada la niñez con singular inocencia y pureza, toda dada a la oración y a la piedad, sintió grandísimo deseo de unirse a Dios, por lo cual se ingenió para obtener la venia de sus padres para consagrarse a su divina majestad, pero no la obtuvo, y fue por ellos obligada a casarse.
Sus padres eran ya algo avanzados en edad y sintieron la preocupación de dejarla sola en el mundo y pensaron que lo mejor para ella era el matrimonio para que alguien velara por ella, y ella, de acuerdo a las costumbres de su tiempo, según las cuales había que obedecer a los padres, quienes debían dar el consentimiento para casarse o para entrar en la vida religiosa, aceptó su decisión como voluntad de Dios. Se preparó con ilusión al matrimonio con el joven pretendiente llamado Pablo de Fernando Mancini. Fernando era el nombre del padre de Pablo. Hay pruebas documentales de que la familia Mancini era de una buena situación social, pues tenían en propiedad un molino sobre el río Corno. Rita también era de buena familia y tenía una cierta cultura para aquellos tiempos. En una pintura, en la llamada Tela Antiquísima del año 1462, aparece Rita con un libro abierto en la mano. En la iglesia de San Agustín de Casia hay una pintura del año 1474 que los jueces del proceso de su beatificación describen así. La comisión encontró en la iglesia de San Agustín, junto al altar del Santísimo Sacramento, 3 imágenes antiquísimas, de las cuales una es de Santa Catalina a la derecha, en el medio Santa Lucía y a la izquierda la sierva de Dios Rita, vestida con hábito monacal, con diadema en la cabeza, llevando en la mano derecha una palma, mientras en la izquierda tiene un libro abierto en el que se lee Visitación de la Virgen María, año 1474. Lo que quiere decir que era una persona de cultura y que sabía leer, cosa no muy frecuente en aquellos tiempos. Por otra parte, sabemos que era de pequeña estatura, porque el primer féretro, llamado caja humilde, donde la colocaron el día de su muerte, solo medía 158 centímetros de largo, 37 centímetros de ancho y una altura de 30 a 35 centímetros, pero su rostro era bello y expresaba energía y fortaleza. Matrimonio. No se sabe exactamente a qué edad se casó. Las normas establecían que, como mínimo, debía tener 12 años. Según muchos autores, tendría unos 14 años. Sería el año 1395 y se casó en la iglesia de San Montano de Rocaporena, donde fueron sepultados sus padres y donde fueron sepultados su esposo y sus hijos. La ceremonia fue sencilla, de acuerdo a las costumbres de entonces, pues estaban prohibidas las celebraciones lujosas, y ambos esposos se fueron a vivir solos a una pequeña casa, domúncula o casita, como se dice en las actas del proceso de beatificación. Se encontraba en la entrada de Rocaporena, a la derecha de quien viene de Casia. Actualmente está convertida en capilla. La nueva esposa se dedicó con toda su alma a servir y a hacer feliz a su esposo, y a la vez se preocupó de sus padres, trabajando en las tareas domésticas y en las labores del campo. Pero su vida no fue fácil. Su esposo, según las noticias que tenemos de él, era un hombre de carácter difícil. El padre Simonetti dice en su biografía de la santa, en el monasterio de la Beata Rita, unos versos hechos en honor de la Beata, poco tiempo después de su muerte, por un tal padre Nicolás, ermitaño agustino, que hacen saber que fue casada por su devoto padre con un joven bien dispuesto, pero resentido, que era del mismo lugar de Rocaporena, cuando ella tenía 14 años. Y un poco más adelante, el mismo padre Simonetti aclara más, diciendo que Fernando era muy áspero, rígido, resentido, dado a las armas, a la sensualidad, y para decirlo en una sola palabra, era poco buen cristiano. Las monjas de su convento escribieron sobre él en 1628. Rita se avino a un marido de ásperas costumbres para que no le faltase en casa un continuo ejercicio de la religiosa tolerancia, pero Rita, con su afabilidad, superó de tal forma la aspereza del esposo que por 18 años vivió con él en buena concordia, admirada por todos. Como vemos, Rita lo amó y le cambió con el tiempo su sentimiento de violencia, siendo más afable y tolerante, incluso habiendo pertenecido al partido de los gibelinos, contrarios al Papa, se apartó de ellos. El gran historiador de Casia, Marco Franceschini, dice que había depuesto su bravura y era más pacífico y dedicado a la familia, y no a pendenciar como anteriormente. De su matrimonio tuvieron 2 hijos varones, que parece fueron gemelos, y que la tradición ha llamado Juan Santiago y Pablo María. Ambos fueron bautizados en la iglesia de Santa María de la Pieve de Casia. Rita fue para ellos una madre ejemplar, atendiendo en todo a sus necesidades. Igualmente para su esposo,
Fue modelo de paciencia y tolerancia. Así transcurrieron 18 años de matrimonio. Asesinato del esposo. Después de 18 años de vida conyugal, asesinaron a su esposo. En la actualidad se muestra el lugar en el que, según la tradición, fue asesinado Pablo. Está en un ángulo de la actual carretera estatal, a poca distancia de Rocaporena, junto a las viñas de la Torre de Colegiacone, junto al molino de los señores Remolí de Poggiodomo. ¿Cuál fue el motivo? Algunos hablan de la revolución popular que estalló el año 1413 entre güelfos y gibelinos. En Rocaporena había muchos güelfos, mientras que los gibelinos dominaban en la ciudad de Casia. Parece ser que Pablo había servido y militado con los gibelinos y podía tener enemigos políticos. El historiador casiano Marco Franceschini llamaron a un restaurador de la superintendencia de Perugia y descubrió una gran pintura de la Virgen con el niño entre San Juan Bautista y Santa Lucía. El fresco tenía la fecha de 1504 y los que encargaron la pintura eran Antonio de Scicchi y su esposa Lucía. Un poco más abajo y a la izquierda se ve la figura de Rita con un estilo diferente de pintura, como si fuera restos de una pintura anterior. Rita tiene la espina en la frente y la pintura original parece haber sido la de la pacificación de Rita con la familia Scicchi. Como ya hemos dicho, sus familiares destruyeron esta pintura y después la familia Scicchi la rehizo, quedando la figura de Rita que sus familiares habían respetado. En esta pintura, Rita no viste de religiosa, sino un vestido negro con faldas marrones, como usaban entonces. Eso hace suponer que Rita todavía no estaba en el convento y que entró gracias a la pacificación realizada con la ayuda de sus celestiales protectores. Esta pacificación debió hacerse ante los pacificadores y firmando la paz perpetua. En caso de incumplimiento, los violadores del pacto debían perder el buen nombre y publicarse en todo el condado que eran traidores y perjuros. Rita religiosa. Rita entró al convento en el año 1417 con unos 36 años y allí vivió 40 años. Entre sus compañeras estaba Mariola Jacobi, futura abadesa, y Francesca Bartolomei, de Caterina Mancini, pariente del esposo de Rita. Rita se dedicó a una vida de intensa oración, amaba mucho a la Virgen María. En la iglesia de San Francisco de Casia hay una pintura que representa a Rita llevando un rosario, compuesto por más de 50 cuentas, ya que en su tiempo se rezaba la corona de Madonna, Virgen, compuesta de 60 cuentas, divididas en 6 partes. En cada una de ellas se meditaba en un misterio de Cristo o de la Virgen y se rezaban 10 Ave Marías. También en la tela antiquísima se ve a Rita arrodillada delante de un Cristo con las manos juntas y con la corona del rosario. Además, según cuentan sus biógrafos, ayunaba todas las vigilias de la Virgen a pan y agua en su honor. Era especialmente devota de Jesús Eucaristía. Siendo viuda, iba todos los días a la misa a la iglesia de San Montano de Rocaporena. Su devoción a la Eucaristía la satisfacía. De vez en cuando, yendo a la iglesia de San Agustín de Casia, donde estaba la famosa hostia consagrada, el beato Simón Fidati o Simón de Casia, 1295-1348. Era un sacerdote agustino, gran predicador, que se hizo muy conocido en Italia por un milagro eucarístico ocurrido en 1330. A un sacerdote de los alrededores de la ciudad de Siena le suplicaron que llevara la comunión a un enfermo en el campo. El sacerdote, en contra de las costumbres de la época en que llevaban la comunión solemnemente tocando la campanilla por el camino, lo hizo de una manera oculta y sin mayor devoción. Colocó una hostia entre las hojas de su breviario. Al llegar ante el enfermo y abrir el breviario, se dio cuenta de que la hostia presentaba un color rojo entre las páginas mojadas de sangre. Turbado, corrió al convento agustino de Siena. Allí Simón Fidati lo escuchó en confesión y le concedió el perdón de Dios. De retorno a Casia, el beato Simón dejó una de las hojas ensangrentadas en los agustinos de Perugia y la otra juntamente con la hostia. La dejó en la iglesia de San Agustín de Casia. La hostia cada año era llevada en procesión en la fiesta del Corpus Christi. Esta fiesta del Corpus Christi fue instituida en Casia a raíz de este milagro eucarístico. Cada año era llevada la hostia del milagro en procesión por las calles de Casia. Se convocaba a toda la población a la iglesia de San Agustín
y salía la procesión hasta la iglesia parroquial de Santa María de la Pieve. Al regreso, tenía lugar en la iglesia de San Agustín una misa solemne, en la que el ayuntamiento hacía la ofrenda de un cirio de 10 libras. Es lógico suponer que Rita iba cada año a esta procesión para manifestar su amor y su fe a Jesús Eucaristía. No sabemos cuál fue exactamente la fórmula de su profesión religiosa, pero podemos suponer que fue igual o muy parecida a la que hizo otra viuda de Casia, llamada Vanusela, que profesó en su convento el 21 de mayo de 1468. Yo, espontáneamente confieso y quiero por amor a Cristo y por la salud de mi alma entrar al monasterio de Santa María Magdalena y someterme por el resto de mi vida a la disciplina regular para servir más libremente a Dios omnipotente. Y estando arrodillada ante el altar del oratorio, teniendo las manos juntas en las manos de dicha abadesa, ofrezco espontáneamente mi persona a Dios omnipotente, a la beata María Magdalena y a la predicha doña abadesa, prometiendo la estabilidad del lugar, la conversión de las costumbres, la obediencia, la continencia y la pobreza, con la exclusión de toda cosa propia, por todo el tiempo de la vida, según la religión del beato Agustín. Y la abadesa, con el consentimiento de las otras religiosas, consagradas al sonido de la campana, recibió a Vanusela, con el beso de la paz, según las costumbres del monasterio, vistiéndole con el hábito que usan las otras religiosas, y Vanusela se ofreció con todos sus bienes presentes y futuros, con el consentimiento de sus consanguíneos próximos, y sin ninguna reserva lo prometió. El acto se tuvo en el oratorio, estando presentes como testigos Benedicto Silveri y Leonardo Giovanni Leonardi. Los suscriben los notarios Francisco Nardi, Petri Pauli y Giovanni Amici Mattei. Hay que anotar que en aquel tiempo la clausura no era tan estricta como lo es en la actualidad, y las hermanas podían ser visitadas fácilmente por personas que deseaban recibir consejos, y podían salir del monasterio para atender a los enfermos, a los pobres y a los necesitados, y así lo hacía Rita, que ya estaba acostumbrada a hacerlo durante sus años de vida en el mundo. También salían las religiosas a las iglesias para asistir a misa y oír a los famosos predicadores que venían, de vez en cuando, a enfervorizar a la población, sobre todo por Semana Santa. La espina. El acontecimiento central de la vida de Santa Rita, el más seguro y mejor documentado, se refiere a la espina de su frente. Es lo que más se conoce de su vida. Veamos lo que escribieron sus hermanas en 1628. Empleándose toda en la oración, se entretenía con grandísimo gusto espiritual en la contemplación de la dolorosa pasión del Señor, y fue largamente recompensada porque, predicando un Viernes Santo en Casia, el beato Giacomo de la Marca, de la Orden de los Menores, se dejó llevar por su fervor al tratar de los atrocísimos dolores del Salvador con tanto sentimiento que los oyentes quedaron no mediocremente inflamados. Pero Rita, conmovida más que ningún otro, se sintió arrebatar por un vehemente deseo de participar de algún modo de los tormentos de Cristo. Retirada a su celda y echada a los pies de un crucifijo que hoy se conserva en el oratorio del monasterio, comenzó a suplicarle con amargas lágrimas que le comunicase al menos una partecita de sus penas. Al momento, por milagro singular, una espina de la corona de Cristo le hirió la frente de tal manera que la llaga le permaneció impresa e incurable hasta la muerte, como aún se ve en su santo cadáver. En la sala del convento, a la derecha de la entrada, se encontró una pintura que los jueces del proceso describen, una efigie de la sierva de Dios, Rita, vestida con hábito monacal de la Orden de San Agustín, con una espina ensangrentada en la frente y resplandor en la cabeza. Reza a Dios con las manos juntas con estas palabras: la espina es esperanza de gloria. Tiene esta inscripción de fondo: la beata Rita de Casia fue partícipe en su vida de la pasión de Cristo y sufrió una de sus espinas, brillando por sus muchos milagros, cada día es más gloriosa. En la iglesia de las Agustinas de Santa Lucía de Casia hay un cuadro de la Asunción de la Virgen María que tiene a la derecha a San Nicolás de Tolentino y a la izquierda a la sierva de Dios, Rita. Rita está vestida con el hábito monacal de la Orden de San Agustín y tiene una espina ensangrentada sobre la frente y resplandor en su cabeza. Rita tenía unos 60 años,
Era el año 1442. Sabemos por los testimonios del proceso de 1626 que la herida de la frente se transformó en una llaga dolorosa que desprendía mal olor. Por eso, dicen sus biógrafos, pasaba mucho tiempo en la soledad y la oración para no ofender a sus hermanas con el mal olor, según nos dice el epitafio escrito en la caja solemne o ataúd en el que colocaron su cuerpo en 1462 a los 5 años de su muerte. Beata eres, Rita, porque con firmeza y valentía te hiciste luminosa en la cruz, donde tuviste que sufrir grandes penas. ¿A qué gran mérito pudiste atribuir el privilegio que no tuvo ninguna otra mujer de recibir una de las espinas de Cristo? Obró no por interés humano ni por recompensa, sino sólo porque encontró en Cristo su tesoro, y a él enteramente se entregó. ¿Y no te pareció estar bien purificada, que padeciste durante 15 años con la espina antes de pasar a la gloria celestial? Año 1457. El texto del epitafio está escrito en caracteres góticos negros, con las iniciales en rojo, y lleva la fecha de su muerte, 1457. Está escrito en el dialecto de Casia, que se hablaba en el siglo XV. Se ve una pintura con Cristo, en el momento de su resurrección. A su derecha está Santa María Magdalena y a la izquierda está Rita. Está vestida de monja agustina, con rayos en la cabeza como una santa. Tiene la herida en la frente y la espina en la mano derecha, mientras que en la izquierda tiene la corona del rosario. En la llamada tela antiquísima, dicen los jueces del proceso de beatificación, se ve a Rita arrodillada con las manos juntas, con una corona del rosario, vestida de religiosa, con un libro abierto ante sí, y que tiene en la frente una punta ensangrentada. Esta herida de la frente la tuvo durante 15 años, hasta su muerte. Pero hay un hecho digno de mención. El año 1450, el Papa Nicolás V decretó la celebración del Año Santo en Roma. Algunos lo llaman el Jubileo de los 6 Santos, pues asistieron San Juan de Capistrano, Juan de la Marca, Diego de Alcalá, Pedro Regalado, Catalina de Bologna y Rita de Casia. Los 6, aunque sin conocerse, asistieron el 24 de mayo de ese año a la canonización de San Bernardino de Siena. El hecho es que las religiosas de su convento quisieron ir a Roma para ganar el jubileo, y la abadesa le manifestó a Rita que ella no podía ir debido al mal olor de la llaga de su frente. Las religiosas, mirando la indecencia que podía resultar de llevar en su compañía a una llagada maloliente, la exhortaron con mucha caridad a quedarse. Rita, con gran fe, hizo que le llevaran un poco de sencillo ungüento del boticario, y tocándose con él la frente, la herida se cerró, de manera que no aparecía deformidad. Así pudo ir a Roma a venerar aquellas santas memorias de los mártires y ganar el jubileo. Y así que regresó la Santa Viuda de Roma, la herida volvió a quedar como antes. Enfermedad y muerte. 4 años antes de su muerte, cayó en cama de gravísima enfermedad, y así permaneció hasta su muerte. Leamos lo que dicen sus propias hermanas. Continuando Rita en sus ejercicios espirituales y en las penitencias, finalmente cayó enferma. Yació enferma 4 años con tanta compostura de ánimo, recibiendo de la mano de Dios los padecimientos del mal, que servía a las otras monjas de espejo de tolerancia, y como si estuviese con el cuerpo fijo a un lecho de continuo dolor, llevaba su ánimo al paraíso y conversaba con los ángeles. Dios se sintió complacido de dar señales evidentes del amor que tenía a su querida esposa. En el rigor más áspero del invierno, estando todo cubierto de nieve, una buena mujer pariente de Rita fue a visitarla. Al marcharse, le preguntó si deseaba algo de su casa. Rita respondió que desearía una rosa y 2 higos de su huerto. Sonrió la buena mujer, creyendo que deliraba por la violencia del mal, y se marchó. Llegada a la casa, y habiendo pasado al otro rincón del huerto, vio sobre las espinas, despojadas de todo verdor y cargadas de nieve, una bellísima rosa, y sobre la higuera 2 higos bien maduros. Y quedó atónita por la contrariedad de la estación y por la cualidad de aquel fríísimo clima. Vistos la flor y los frutos milagrosos, los cogió y se los llevó a Rita. Este hecho lo narran también algunos testigos del proceso de beatificación, pero no faltan quienes creen que esto es una fábula, a pesar de lo que dicen los testigos que conocieron los hechos de cerca. Lo que no podemos hacer es negarlo sin pruebas. En la vida de Santa Rosa de Lima, 1586-1617,
ocurrió algo parecido. Está atestiguado por Catalina de Santa María, que fue testigo presencial. Dice así en el proceso de canonización de Santa Rosa. Estando la bendita Rosa y esta testigo en la huerta de casa de su padre, pasando y mirando todas las matas de los claveles que había en la huerta, no vieron en ninguno de ellos botón ni vara, porque no era tiempo de ellos ni los podía ver. Y la bendita Rosa dijo: si Dios, nuestro Señor, nos diese a honra de la Santísima Trinidad 3 clavelinas, para que la santa imagen del todo fuese galana. Al día siguiente, que habían de celebrar la fiesta de la Santa Catalina de Siena, por la mañana, dijo la bendita Rosa a esta testigo que fuese a la huerta a traerle aquellas 3 clavelinas que estaban en la huerta, y esta testigo le dijo: hermana, si ayer paseamos la huerta y vimos las matas y que ninguna de ellas tenía clavelina alguna, ni señal de ella, ni vara ni botón, ¿cómo me envías por ellas? Y la bendita Rosa le respondió: válgame Dios, hermana de mi corazón, vaya por ellas, que Dios nos las ha dado. Y esta testigo fue y halló 3 claveles en una vara, y muy hermosísimas. Y esta testigo quedó admirada y dijo entre sí: esta es particular merced que nuestro Señor ha hecho a nuestra hermana. Otro acontecimiento importante que se nos ha transmitido por tradición es que en el momento de su muerte las campanas del convento tocaron solas. Las mismas religiosas lo testifican al decir: al morir se sintieron 3 toques de la campana del monasterio que tocó por sí misma, aunque se cree que fueron los ángeles quienes la tocaron y acompañaron a aquella alma bendita, y entonces se sintió un suavísimo olor por todo el monasterio y su celda se vio resplandecer como si allí estuviera el sol. Todos los presentes a su muerte advirtieron que el olor de su llaga había desaparecido y que en su lugar se había esparcido en el ambiente un perfume de flores. Era el alba del 22 de mayo de 1457. Tenía 76 años y al toque milagroso de las campanas se despertó toda la población y al darse cuenta de que no eran manos humanas empezaron a gritar: milagro, milagro, son los ángeles que tocan las campanas. De la llaga de la frente solo quedó una pequeña cicatriz que nunca ha desaparecido. El rostro resplandecía de belleza. El biógrafo Cavallucci dice que una compañera religiosa vio su alma subir al cielo acompañada de ángeles y les dijo a todas: ¿no veis, hermanas, que Rita está acompañada de muchos ángeles con gran alegría? A la mañana siguiente se celebraron las exequias con toda solemnidad, a las que asistió mucha gente. Su cuerpo no fue sepultado, sino colocado en un lugar apartado de la propia iglesia del monasterio. Cavallucci dice que, mientras iban a llevar su cuerpo al lugar reservado de la iglesia, se acercó una pariente suya que tenía un brazo paralizado desde hacía muchos años, y al acercarse llorando al cuerpo de Rita, se dio cuenta de que estaba sana. A partir de su muerte, Dios manifestó su poder, haciendo maravillas por intercesión de Santa Rita, que es actualmente considerada como una gran taumaturga. Uno de los testigos del proceso de beatificación afirma: cuando yo era jovencito, oí a un tal Giovanni Antonio Biagio, llamado Il Riccone, que tenía más de 90 años, que decía grandes cosas de la beata Rita. Me decía que había oído a su madre Margarita, que murió de 110 años, que se acordaba de la beata, y me decía que su madre le había dicho que Rita había vivido santamente y que cuando murió, las campanas del monasterio tocaron solas, y que al morir, debiéndose hacer un féretro para su cuerpo, por los muchos milagros que hacía y no encontrándose quien los hiciera, un tal chico bárbaro de Casia, que tenía las manos casi paralizadas, dijo: oh, si no estuviera yo así, haría la caja, y que se sanó, según me dijo muchas veces Camila Bárbara, una abuela que, cuando murió, tenía más de 90 años, y he oído decir a los ancianos que se hizo llevar rosas e higos en el mes de enero de su huerto, de Roca Porena, y otros muchos milagros. Sus mismas hermanas escriben: recompensó largamente Dios nuestro Señor a su fiel sierva con señales sensibles, y especialmente con un suavísimo olor que salía y hasta hoy sale de su purísimo cuerpo, y que se conserva incorrupto en todas sus partes, y de un color normal, no alterado, y habiendo la divina omnipotencia honrado a esta santa mujer con la virtud de los milagros, cada vez que Dios obra en alguien por medio de ella, se aumenta de alguna manera la fragancia de sus reliquias. En el convento de Santa Rita
hay un exvoto de 1493 donde se agradece haber liberado a Gentilesca di Nicola de una enfermedad a los ojos. Gentilesca era una niña cuando fue curada y su madre había prometido que su hija entraría al convento si se curaba. Gentilesca entró al convento en 1493 y dejó un exvoto como recuerdo y agradecimiento. En 1517 fue elegida abadesa, cargo que ocupó durante 37 años hasta su muerte. Con el tiempo y por iniciativa de las mismas religiosas, se cambió el nombre del convento. Existe un documento del 25 de febrero de 1564 en el que las religiosas hablan oficialmente del monasterio de la Beata Rita y no de Santa María Magdalena. Reconocimiento de su cuerpo. A los 5 años de su muerte, en 1562, se abrió su sepulcro para colocar su cuerpo en la llamada caja solemne, en la que habían pintado algunas escenas de su vida. El cuerpo estaba totalmente incorrupto. En 1626, con motivo del proceso para su beatificación, también hubo un reconocimiento de su cuerpo, y dicen los jueces del proceso que lo encontraron incorrupto, como si la sierva de Dios hubiese muerto recientemente. En 1703 hicieron otro reconocimiento oficial el día 5 de febrero e igualmente su cuerpo fue encontrado íntegro e incorrupto en todas sus partes. En 1745, al hacer un nuevo reconocimiento, el 24 de octubre, se observó que había desperfectos ocasionados por el gran terremoto que hacía poco había ocurrido. En esta ocasión, su cuerpo fue transferido de la caja solemne a una caja donada por un tal Malaspina de Ascoli Piceno. En las actas del reconocimiento, conservadas en el archivo de los agustinos de Santa Mónica de Roma, está escrito que los desperfectos se referían sobre todo al rostro y a la cabeza. Otro reconocimiento de 1892 observó también los desperfectos. En el reconocimiento de 1972, el doctor Osvaldo Succi observó especialmente el detalle de la espina y dice: podemos constatar que se presenta la superficie cránica lisa, excepto una pequeña zona que aparece algo rugosa y precisamente al lado interno de la parte convexa del hueso frontal. Se nota bastante marcado un pequeño trámite lineal de 25 milímetros de largo por medio milímetro de ancho y profundo hasta el entablado interno, como se puede comprobar con una sonda a la aguja que no llega a la cavidad craneal. En el reconocimiento realizado en 1997 por el doctor Giulio Marinosi, nos habla de algunos arreglos que se habían hecho en el cuerpo de Santa Rita. Algunos huesos estaban unidos artificialmente con un filamento de plata. En cuanto a la cabeza, aparece claramente cierta reconstrucción. La columna vertebral está fijada por un tutor de plata que la recorre en su totalidad. Las manos están momificadas y en buen estado de conservación, debido a los tratamientos recibidos. Los pies están momificados y en óptimo estado de conservación. El último hábito que se le ha puesto es de 1997. Su cuerpo no está propiamente incorrupto. El rostro, las manos y los pies están momificados, y bajo su hábito agustiniano está intacto el esqueleto entero. De vez en cuando exhala un perfume celestial para indicar que sigue estando viva entre nosotros y escuchando las plegarias de sus devotos. Su cuerpo ahora está colocado en una urna de plata y cristal, donde fue colocado en 1947. Codex Miraculorum, 1457-1567. Es el Códice de los Milagros, es decir, una colección oficial de milagros de Santa Rita que se encuentra en unos pergaminos del convento de Santa Rita. Tiene 4 fascículos. El primero tiene 11 milagros del año 1457, registrados por el notario Domenico Angeli. El segundo tiene 21 milagros de los años 1487-1503, registrados por el notario Pietro Angeli, 14 milagros, por Giovanni Amici, 6 milagros, y Gabriel Bartolomei, 1 milagro. El tercer fascículo tiene 6 milagros, 3 antes de 1524, registrados por el notario Giovanni Antonio Francisi, 2 milagros del año 1535, registrados por el hijo del anterior, Lucio Antoni, 1 milagro del año 1549, registrado por 2 notarios, Lucio Antoni y Pompeyo de Maltagliato. El cuarto fascículo es de los años 1563 a 1567 y tiene 2 milagros. Hay 2 copias de este Codex Miraculorum. Una está inserta en las actas del proceso de 1626 y otra en el archivo de la Orden Agustiniana en Roma. En total, son 40 milagros que se refieren a curación de sordomudos
ciegos, cojos y otros diversos males. Muchos de estos milagros ocurrían cuando los enfermos se arrodillaban junto al cuerpo de Rita. Cuando sucedía un milagro, se expandía un suave perfume que incitaba a la devoción, como dicen los testigos. El biógrafo Cavalucci, que escribe su biografía en 1610, afirma: todavía hoy en nuestro tiempo, al abrir la caja donde se encuentra el cuerpo de Rita, se siente una fragancia suave, y cada vez que el Señor concede una gracia por intercesión de la beata, este olor y esta fragancia se sienten más fuertes. Siguiendo con el Codex Miraculorum, anotemos que los protocolos de los 3 primeros fascículos terminan con la fórmula: y yo, notario público, por la autoridad imperial, siguiendo la firma del notario. Al principio del primer fascículo, el notario Domenico Angeli hace una breve reseña de la vida de Santa Rita, indicando su alta condición social, y dice así: cierta honestísima hermana señora Rita, habiendo pasado 40 años de monja en el claustro de la predicha iglesia de Santa María Magdalena de Casia, viviendo con caridad en el servicio de Dios, siguió al final la suerte de todo ser humano, y Dios, en cuyo servicio perseveró por el tiempo predicho, queriendo mostrar a los fieles un modelo de vida, para que, como ella había vivido sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, así también viviesen ellos. Fieles cristianos, obró admirablemente muchos milagros y prodigios con su poder y por los méritos de la beata Rita, sobre todo el 25 de mayo de 1457. La fiesta de la bienaventurada Rita fue establecida oficialmente en los estatutos de Casia en 1545, para celebrarla el 22 de mayo todos los años con asistencia de las autoridades. Actas del proceso. El municipio de Casia, deseando ver oficialmente beatificada a Rita, a quien todos ya llamaban Beata Rita, pidió a la curia episcopal de Spoleto, a la que pertenecía Casia, que introdujera el proceso de beatificación. Por buena coincidencia, era pontífice el Papa Urbano VIII, que había sido obispo de Spoleto, y conocía bien Casia y era devoto de Rita, al igual que su familia. Se nombró una comisión formada por Monseñor Pietro Colangelo de Casia, protonotario apostólico, 2 notarios laicos, Antonio Raimondo y Francesco Venancio, y 7 postuladores, de los cuales 3 eran agustinos, 2 por el municipio y 2 por las religiosas. Se iniciaron las tareas el 14 de octubre de 1626. Fue examinado el cuerpo de Rita y apareció incorrupto, como si hubiera muerto recientemente. Junto a la tumba se pudieron ver 216 exvotos de tablitas, que manifestaban algún milagro realizado por intercesión de la santa. De estas 216 tablitas, 108 tenían fecha. También había unos 230 objetos preciosos como candelabros, cálices, platos de plata y otros, donados en agradecimiento por alguna gracia recibida. Las religiosas del convento presentaron a la comisión una tela llamada Antiquísima, pintada con 6 escenas distintas. Esta tela ha desaparecido, pero los jueces la pudieron examinar. Algunos dicen que era del año 1462 o poco más. Los jueces dicen: podemos considerar que esta tela es muy cercana a la muerte de la santa. Los jueces la describen así: cuando la beata Rita estaba en la cuna y le entraban y salían de la boca 5 abejas ante la presencia de su padre y de su madre, se ve a la beata Rita a la puerta del monasterio. Detrás hay un árbol y la imagen de San Juan Bautista, de San Agustín y de San Nicolás de Tolentino, con una inscripción al pie. Cuando a la beata Rita vinieron en visión San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino para hacerse monja. Tercero, se ve a la beata Rita vestida de religiosa, arrodillada, y a las otras monjas de pie. Una de ellas tiene la mano sobre su cabeza. También se ve el retrato de San Agustín y de San Nicolás con una inscripción al pie que dice: cuando la beata Rita se hace religiosa y tomó el hábito de Santa Mónica, madre de San Agustín, y fue recibida por las otras. Cuarto, se ve a la beata Rita arrodillada delante de un Cristo con las manos juntas, con una corona de rosario, vestida de religiosa y con un libro abierto ante sí. Tiene en la frente una punta ensangrentada con una inscripción al pie que por su antigüedad no se puede leer. Quinto, se ve la imagen de la beata, muerta, con 2 hombres arrodillados ante su lecho, uno de los cuales le besa las manos. También hay 6 mujeres de pie que con las manos juntas se le encomiendan, con una inscripción al pie que por la antigüedad no se puede leer. Sexto, se ve a la beata Rita echada muerta sobre el ataúd,
con las manos en cruz y con una reja contra el mismo lugar, donde hoy se conserva con una inscripción al pie, que por su antigüedad no se puede leer. Y añaden: todo esto nosotros, los susodichos notarios, lo hemos visto, lo hemos tenido en las manos y lo hemos anotado con toda veracidad, y hemos restituido la tela a las religiosas. Por otra parte, presentaron 50 testigos. De ellos, 20 eran mujeres. Es curioso anotar que de las 20 mujeres, incluidas 7 monjas del convento, ninguna sabía firmar. Entre los hombres, fuera de los religiosos y eclesiásticos, solo había 2 que sabían firmar: Pietro de Santis y Bonacurcio, alguacil del municipio. Este último certifica que, desde que tiene noticia, siempre se ha realizado la fiesta de Santa Rita el 22 de mayo, fecha de su muerte, con la asistencia del magistrado y del gobernador, acompañados de trompas, tambores y pífanos, y dice: desde que sirvo a esta comunidad, que es desde hace 56 años, siempre ha ido el señor gobernador y el magistrado a la misa y a las vísperas solemnes. Los milagros narrados por los testigos son 76, de los cuales 26 se refieren a ellos o a otros familiares, amigos o conocidos suyos. Varios de ellos hablan de haber oído a sus abuelos sobre las campanas que tocaron a su muerte y sobre el milagro de los higos y de las rosas antes de morir. También hablan de los milagros realizados con los panecillos de Santa Rita, o de los realizados con sus reliquias, especialmente con trocitos de sus vestidos. Hay testigos que hablan del perfume que salía de su sepulcro y de los milagros realizados con el aceite de la lámpara que ardía ante la imagen de Santa Rita en la iglesia del convento. Un testigo habla de un jovencito de nombre Angelo Sassatelli, que estaba en coma y todos lo daban ya por muerto. Su madre, Doralice de Santi, viuda, consiguió un poco de aceite de la lámpara que arde junto al sepulcro de Rita, ungió la frente de su hijo y recobró la conciencia y la salud. Testigo número 13. Pierluigi de Santi, 73 años, dio fe de haber oído a los ancianos, especialmente a Fray Francesco de Casia, Agustino, que fue su confesor, que Rita era una santa y que las campanas tocaron a su muerte. Un joven fraile agustino, Marcelo de la Vecchia, de 25 años, de carácter violento, que se había peleado varias veces con otros religiosos a puñetazos y que había sido por ello sancionado, afirma: el padre Giovanni Battista, confesor de las monjas, me dio 4 panecitos hechos por las hermanas con polvo de la vid milagrosa y con pétalos de rosa secos. Volví a mi convento de Norcia y comí uno y quedé libre, no sólo del malestar físico, pues tenía una fiebre continua que los médicos no podían curar, sino también de los males interiores, pues dejé de ser pendenciero. Testigo número 10. El mismo protonotario apostólico Pietro Colangeli, después de las investigaciones del proceso, se dio cuenta de que él también había sido sanado de una ciática y una afección reumática, y lo escribió como uno de los milagros considerados ciertos, mandando hacer un cuadro en lámina de plata sobre mármol para dejarlo en su sepulcro como constancia y agradecimiento. El proceso duró menos de un mes, del 14 de octubre al 11 de noviembre de 1626, y todo quedó inscrito y firmado por los miembros de la comisión en las actas del proceso que se conservan. El Papa Urbano VIII concedió en 1627 a la diócesis de Spoleto y a los religiosos y religiosas de la Orden de San Agustín la facultad de celebrar el oficio divino y la misa en honor a la Beata Rita el 22 de mayo. El 14 de febrero de 1628 concedió a los sacerdotes seculares que pudieran también celebrar la misa en honor de la Beata Rita en las iglesias de los agustinos. Con estas decisiones, que autorizaban el culto público a la santa, estaba prácticamente aceptada su beatificación. Rita fue solemnemente declarada beata en Roma el 16 de julio de 1628 en la iglesia de San Agustín, con asistencia de varios cardenales, entre los que estaba Antonio Barberini, gran devoto de Santa Rita. La canonización. En 1738, la orden agustiniana decidió pedir a la Santa Sede la canonización de la Beata Rita. El proceso tardó mucho tiempo, pues comenzó en 1887. Fueron aceptados 3 milagros: la curación inmediata de una grave enfermedad a los ojos en una niña de 7 años, llamada Elisabetta Bergamini de Terti, hacia el año 1850. El caso de Sor Chiara Isabella Garofalo, religiosa de Casia, que llevaba 4 años postrada en cama y se curó de improviso, pudiendo levantarse después de haber oído una voz que le decía: «Levántate, levántate».
Este milagro se realizó en 1775. El tercer caso, el de Cosimo Pellegrini, un anciano de 70 años y sastre de Convenzano, Italia. Empezó a sentir desde comienzos de 1887 molestias en los ojos y oídos, además de intensos dolores gástricos y mucho cansancio. A pesar de ello, asistió el 22 de mayo a la misa en honor de Santa Rita. Al volver a casa, sufrió un desmayo y le sobrevino una parálisis total. El médico Prieto Alfarano aconsejó a sus familiares llamar al sacerdote porque creía que ya no tenía remedio. La mujer de Cosimo lo encomendó a Santa Rita y mientras la familia rezaba, el moribundo, según relató él mismo, se durmió y tuvo una visión. Una religiosa joven que llevaba de la mano a 2 niños se le acercó y le declaró que era Santa Rita, diciéndole: «El Señor te ha concedido la salud». Se despertó y ante la admiración de todos, se levantó y se recuperó totalmente. Los paisanos del agraciado correspondieron a la santa, nombrándola segunda patrona de Conversano. Estos 3 milagros fueron examinados en 1899 y el 24 de mayo de 1900 se realizó en la Basílica de San Pedro del Vaticano la canonización solemne de la Beata Rita, junto con Juan Bautista de la Salle. La ceremonia fue presidida por el Papa León XIII y habló de Rita como taumaturga, norte y guía de la mujer cristiana en todas las situaciones de la vida doméstica y social. Uno de los milagros que se presentó para ser considerado era que, según muchos testigos, el cuerpo de Rita en su sepulcro se movía, pero al final no se consideró, porque no estaba claro si se debía a causas naturales o no. De todas maneras, hay un testimonio de este hecho, firmado el 16 de mayo de 1682 por el vicegobernador de Casia, por el arcipreste de la colegiata, por algunos canónigos, por el vicario foráneo, el comandante de coraceros, el capitán Fanti y otros más que declararon bajo juramento. Damos fe de que muchas veces hemos observado que su santo cuerpo se ha elevado del lugar donde ordinariamente yace hasta el techo de la reja que está por encima de la caja donde reposa su cuerpo, y esto sucede especialmente con ocasión de su fiesta o cuando opera algún milagro. Otro milagro interesante por intercesión de Santa Rita es el concedido al rey de Portugal, Juan V. Tenía un cáncer cerca del ojo izquierdo y fue curado después de que las religiosas del convento de Casia le enviaran algunas reliquias para que le pidiera la salud a Dios por medio de Rita. Al ser curado, envió un generoso donativo con el cual las religiosas pudieron ampliar la iglesia y el monasterio. Encima de la puerta principal colocaron el escudo real de la Casa de Braganza, con la inscripción: en agradecimiento al insigne bienhechor Juan V, rey de Portugal. La abadesa y las monjas mandaron esculpir este monumento año 1750. Una santa sencilla. El 10 de febrero de 1982, con motivo del 6º centenario de su nacimiento, el Papa Juan Pablo II envió una carta al arzobispo de Spoleto y obispo de Norcia, en la que dice: ¿por qué Rita es santa? No tanto por la fama de los prodigios que la devoción popular atribuye a la eficacia de su intercesión ante Dios omnipotente, sino por la maravillosa normalidad de su existencia vivida por ella, primero como esposa y madre, y después como viuda y religiosa agustina. El año 2000, al celebrar los 100 años de su canonización, llevaron los restos mortales de Santa Rita los días 19 y 20 de mayo ante el Papa, quien en la plaza de San Pedro, ante 70.000 personas, dijo: entre nosotros se encuentra hoy una peregrina ilustre que, desde el cielo, se une a nuestra oración. Es Santa Rita de Casia, cuyos restos mortales, transportados a Roma por la policía italiana, acompaña a la muchedumbre de devotos que la invocan con afectuosa familiaridad y le manifiestan con confianza los problemas y las angustias que afligen su corazón. Es como si el santuario de Casia se hubiera hoy trasladado a la plaza de San Pedro y vosotros habéis venido de todo el mundo a venerarla. Me complace hoy, 100 años después de su canonización, volver a proponerla como signo de esperanza a las familias. Queridas familias cristianas, imitando su ejemplo, encontrad también vosotras en la adhesión a Cristo la fuerza para cumplir vuestra misión al servicio de la civilización del amor. A cada uno de vosotros, queridos devotos y peregrinos, Santa Rita os entrega su rosa. Al recibirla espiritualmente, comprometeos a vivir como testigos de una esperanza que no defrauda y como mensajeros de la vida que vence a la muerte. El Papa la propone como signo de esperanza para las familias que están en problemas. Ella supo superar grandes dificultades y soportar grandes sufrimientos,
pero Dios la enalteció, poniéndola como modelo y haciendo grandes milagros por su intercesión. El padre Trape, ex general de la orden agustiniana, dice: Rita no es una santa que haya escrito libros de alta espiritualidad ni ha fundado obras de caridad a las que quedase ligado su nombre, y sin embargo, esta santa del silencio y de la aparente inactividad, que pasó 40 años en el monasterio, esta santa que, humanamente hablando, no tenía nada de atrayente, es amada por el pueblo que la siente cercana y confía en su intercesión. Ella es la santa del silencio, la que supo compartir con Jesús los sufrimientos de su pasión, ofreciéndose víctima por la salvación de los demás, y llevó durante 15 años una espina de su corona. Ella supo perdonar a los asesinos de su esposo, como Cristo nos enseñó. Ella siempre buscó la paz y la concordia entre todos. Ella nos enseña a confiar siempre en Dios, pase lo que pase, y a saber decir con el salmista: aunque pase por un valle de tinieblas, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Salmo 23. Y ella nos invita a escuchar siempre las palabras de Jesús a Jairo, palabras que Jesús nos dice también a cada uno en los momentos difíciles de la vida. No tengas miedo, solamente confía en mí. Marcos 5:36. Santa Rita, una santa sencilla, que pasó por los estados de hija, madre, esposa, viuda y religiosa, es un buen ejemplo, especialmente para las mujeres en cualquiera de estos estados, pero también lo es para todo cristiano que quiera vivir su vida cristiana en plenitud con una entrega total al servicio de Dios y de los demás. Ella lo dio todo por Dios. ¿Qué eres capaz de dar tú por Él? Santa Rita está viva. Uno de los testigos más confiables de la presencia de Santa Rita entre nosotros fue la beata Teresa Fase, 1881-1947, que fue beatificada en 1997. Ella fue abadesa del monasterio de Santa Rita de Casia durante 26 años. Su cuerpo también fue encontrado intacto en 1963. Ella también tuvo su espina de la Pasión de Cristo, pues soportó durante 30 años un cáncer en el pecho al que ella llamaba su tesoro. Su cuerpo, como el de Rita, difunde en alguna ocasión un aroma misterioso. La beata Teresa, en sus cartas de 1907, hace mención de que el cuerpo de Santa Rita exhalaba un aroma sobrenatural para manifestar su presencia. Ella construyó la gran basílica actual en honor de Santa Rita. En 1937 colocó la primera piedra y, queriendo decir cuál de las 3 empresas interesadas en la construcción era la más conveniente, le dijo un día a la hermana Rosato: vete ante la urna de Santa Rita y reza, luego saca a suerte uno de estos 3 nombres. Salió la empresa Provera Carasi. Sin embargo, algunas religiosas dudaban de esto. Entonces la madre envió a otra religiosa muy virtuosa a rezar a la celda donde había muerto Santa Rita, y mientras la religiosa rezaba, la celda se llenó de un intenso aroma que todas pudieron percibir. Se sacó de nuevo un papelito y salió igualmente la empresa Provera Carasi. Con esto quedaron aseguradas de que Santa Rita quería esa empresa. Un general de carabineros, José Pieche de Florencia, residente en Roma, contaba que durante la Segunda Guerra Mundial su hijo Enrique fue hecho prisionero y durante varios meses no supieron nada de él. Le escribió a la Madre Teresa Fase y ella le contestó con una carta en la que le decía: mientras estábamos rezando por su hijo, hemos sentido el aroma, lo cual es señal de que la santa ciertamente concederá su gracia. Así fue, a los 2 meses regresaba a casa sano y salvo. Veamos otro testimonio. Era el año 1942, año de guerra, de oscuridad y tristeza. Yo era una joven esposa angustiada por la suerte de mi esposo, que estaba en el frente lejano. Una tristeza me oprimía el corazón con negros presagios, pues no recibía noticias desde hacía varios meses. Estaba desesperada, pero tenía una gran fe en Dios y rezaba a todos mis santos protectores. Una tarde, mientras me preparaba para rezar en mi habitación, encontré la habitación inundada de luz y una aparición se presentó ante mis ojos. Una pequeña religiosa me miraba sonriente y yo le dije: hermanita, ¿dónde está mi esposo? ¿Está a salvo? Me respondió: sí, Dios lo ha salvado y se encuentra en Crotone. Yo observé que tenía en su frente una espina de la que salía un poco de sangre. Después todo desapareció y me encontré emocionada y feliz, porque comprendí que había sido visitada por Santa Rita y esta santa me había dicho que mi esposo estaba vivo. Estaba segura de que no era un sueño. Recordé bien el nombre, Crotone. No sabía dónde se encontraba ni si existiese de verdad. Investigué y mi marido estaba casi moribundo, pero a salvo.
En todos estos años, Dios mío, aunque indignamente, te he estado agradecida por el inmenso don que me concediste. Te agradezco el haberme enviado a Santa Rita. La señora Amalia Ciaretta, italiana, dice: enfermé gravemente en 1976, fui internada en el Hospital San Felipe de Roma, donde permanecí 40 días. Mi estado de salud empeoró y fui trasladada al Policlínico Gemelli, casi moribunda. Los médicos pensaban que no tenía solución, aunque se decidieron a operar. Después de la operación, surgieron complicaciones con hemorragias internas. Entré en coma. La noche del día 25 vi junto a mi cama a Santa Rita, que me llamaba por mi nombre y me hacía señas. A la mañana siguiente no podía creer lo que me pasaba. Me sentía bien y pedí a los médicos que me desconectasen los tubos y los cables de los aparatos. Los médicos constataron la curación. Silvia Durante de Melbourne, Australia, dice: mi suegra, Anunciación Scardino, que vive en Italia, ha recibido un favor extraordinario por intercesión de Santa Rita. El pasado mes de septiembre de 1993 fue hospitalizada de urgencia para sufrir una delicada operación. Dada de alta, los dolores y la debilidad persistían. Rezaba siempre al Señor y a Santa Rita. Un día, al despertar, vio junto a su cama a Santa Rita, que la miraba en silencio. Intentó pronunciar su nombre y al tratar de tocarla, la visión desapareció. Desde ese día comenzó a mejorar y ahora está perfectamente bien. Otro hecho que hay que resaltar es que actualmente en el monasterio de Santa Rita no faltan vocaciones, cuando son tan escasas en muchos conventos de Europa. La Madre Teresa Face, además de la construcción de la basílica, inició otras obras para difundir el culto a Santa Rita. Fundó la Colmena o Casa para Niñas Huérfanas y la Casa del Peregrino, hoy Hotel de las Rosas. Comenzó a publicar el boletín De las abejas a las rosas con una tirada de 350.000 ejemplares en italiano, francés, español, inglés y alemán. En otros lugares, los misioneros agustinos han extendido el culto a Santa Rita en sus ministerios. En Niza, Francia, hay una iglesia dedicada a Santa Rita y editan un boletín mensual titulado Santa Rita de Casia, con 40.000 ejemplares. En 1901 se fundaron en Madrid los talleres de caridad de Santa Rita de Casia para llevar ayuda material y espiritual a los pobres. Esta institución, reorganizada por el agustino padre Salvador Font y aprobada por el Papa Pío X, se extendió durante los años 1920 a muchas ciudades españolas y de América Latina. Los agustinos recoletos de Monachil, Granada, editan desde 1905 la revista Santa Rita y el Pueblo Cristiano. En 1911, en Würzburg, Alemania, el padre Ugolino Dach fundó una congregación religiosa dedicada a Santa Rita. Las llamadas Ritterschwestern actualmente cuentan con 30 casas y se dedican al cuidado de los enfermos y a la enseñanza, y esto sin hablar del millón de peregrinos que acude cada año al santuario de Santa Rita de Casia. La obra de Santa Rita es una pía unión aprobada por la Iglesia que nació en 1939 en Rocaporena para difundir el culto de Santa Rita, desarrollar obras de caridad y ofrecer un ambiente de paz y religiosidad a los peregrinos. La obra ha erigido una capilla en el lugar de la casa de Santa Rita, otra capilla de piedra y vidrio en la cima del peñasco Chiopo, a donde ella subía frecuentemente a orar para estar a solas con Dios. Ha reconstruido, según el estilo original, la antigua iglesia parroquial de San Montano de Rocaporena, donde Rita celebró su matrimonio y donde fueron sepultados su esposo y sus hijos. También ha construido un santuario en Rocaporena, donde se guarda el manto de piel que la santa regaló a una pariente. En su convento de Casia se conserva aún la corona de su rosario, su anillo nupcial y la famosa caja solemne, que es un magnífico féretro de nogal. La obra también custodia el huerto de la santa, donde florecieron en pleno invierno la rosa y maduraron los higos. También custodia el lazareto o antiguo hospital donde Rita acostumbraba a visitar a los enfermos. Ha construido un instituto para jovencitos con escuela elemental, media y profesional. Igualmente custodia la casa del peregrino para turistas y un centro de congresos. Todo esto es realizada por los amigos de la obra de Santa Rita, que son millares de personas de Italia y del mundo entero, que desean ayudar y que difunden la revista. Desde el Peñón de Santa Rita. Las abejas, las uvas y las rosas. Las abejas aparecieron en la vida de Rita a los primeros días de nacida.
también el mismo día de su muerte, según algunos autores, o un tiempo después, según otros. Aparecieron en el convento unas abejas nuevas que se colocaron en los muros del monasterio en el patio interior. Son las llamadas abejas murarias, una especie rara de abejas que no tiene aguijón ni producen cera ni miel. También, en el momento de la beatificación de Rita, aparecieron unas abejas de oro en un campo azul, pero inmóviles, pues estaban en el escudo heráldico de Urbano VIII, el papa que la beatificó. En el siglo XX, la Madre Teresa Fasce fundó la Colmena, es decir, un orfelinato para niñas huérfanas, y las llamó abejitas, y editó el boletín de las abejas a las rosas. ¿Qué tendrán que ver las abejas con la vida de Rita? ¿Quiere Dios decirnos algo a través de ellas? Quizás quiere decirnos que ella fue una abejita del Señor, una obrerita silenciosa que trabajó con entusiasmo por dar a todos la dulzura y la alegría de su miel espiritual, pero que se guardó para ella el aguijón y los sufrimientos que ofrecía por la salvación de los demás. ¿Estarás tú dispuesto a ser una abejita del enjambre de Jesús? ¿Quieres ser como Rita, una persona que reparte la miel de la alegría y el amor a los demás? ¿Estás dispuesto a ofrecer como ella tu cruz de cada día por la salvación de los demás? ¿Estás dispuesto a perdonar a quienes te han ofendido? Imita a Rita y serás una abejita hermosa del jardín de Dios. Algunos biógrafos nos hablan de las uvas de Santa Rita. Cavallucci dice que la superiora, para probar su obediencia, le mandó regar un sarmiento seco, y Dios premió su obediencia convirtiendo el palo seco en una hermosa parra que hasta hoy se muestra a los visitantes en el patio del convento de Santa Rita de Casia. Las religiosas, en su breve relato de la vida de Santa Rita, no mencionan este hecho, quizás porque no estaba claro que hubiera sido un milagro. Quizás se tratara simplemente de una planta normal de vid que Rita durante años tuvo el encargo de regar y cuidar por obediencia, y que, después de su muerte, por su relación con la santa, se le atribuyeron poderes milagrosos. El hecho es que la parra sigue ahí, y según los entendidos tendrá más de 200 años, y puede ser hija de la que cuidó Santa Rita. Todos los años, las religiosas envían al Papa una caja de uvas de la parra de Santa Rita. Por otra parte, las religiosas desde tiempos antiguos reducen a polvo las hojas secas de la parra, hierven el polvo y lo distribuyen entre los fieles en bolsitas bendecidas, y son muchos los milagros que se han atribuido a estos polvos de la vid. El día de la fiesta de Santa Rita, 22 de mayo, en muchas iglesias agustinianas se bendicen las rosas para repartirlas a los devotos, y Dios ha hecho muchos milagros por medio de quien las recibe con fe. En el ritual agustiniano se dice que se usan para recobrar la salud, y como todos los sacramentales, tiene eficacia por la oración de la Iglesia y por la fe de los fieles. Hay quienes preparan un té con los pétalos de estas rosas benditas, rezando un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, durante 9 días seguidos. Lo importante es la fe del enfermo y de la familia que ora por él. También las religiosas hacen desde antiguo, como consta en las actas del proceso de beatificación, panecillos mezclados con el polvito de las hojas de la vid, y muchos quedan sanos. Evidentemente, estas rosas o estos polvitos de la vid no tienen propiedades químicas especiales. Lo importante es la fe del que los toma, invocando la intercesión de Santa Rita para ser curados. Es lo mismo que el agua de Lourdes, los panecillos de San Nicolás de Tolentino o las píldoras de pan que daba San Juan Bosco. Lo importante no es lo que se toma, sino la fe del que lo toma. Y Dios premia la fe y hace milagros maravillosos. Como decía Jesús en el Evangelio, todo es posible al que tiene fe. Marcos 9:23. Y esto ocurre también con las reliquias de Santa Rita o de otros santos, y con el aceite de la lámpara que está sobre su sepulcro, o con otros objetos bendecidos en su santuario. Conclusión. Después de haber hecho un recorrido breve sobre la vida de Santa Rita, podemos sentirnos orgullosos de ser sus devotos. Ella sigue viva e intercediendo por nosotros ante Dios en la medida en que la invocamos con fe. Ella, al igual que otros santos, nos ama desde el cielo y quiere que nosotros vivamos una vida de fe, amando a Jesús con todo nuestro corazón. Ella es un ejemplo para nosotros. Ella nos enseña con su vida a ser compasivos y misericordiosos con los pobres, enfermos y necesitados. Nos habla de la necesidad de perdonar y de nunca guardar rencor en nuestro corazón. Ella nos dice sin palabras que hay que saber aceptar y ofrecer nuestros sufrimientos a Dios con amor y hacer siempre su santa voluntad. Ella buscaba siempre la paz y la concordia como nosotros también debemos hacerlo, procurando que en todas partes haya paz,
armonía, unión y comprensión. Santa Rita es llamada la Santa de los Imposibles, porque Dios ha hecho por su intercesión milagros humanamente imposibles. Ella amó a sus hijos con verdadero amor de madre, pero amó más a Dios y prefirió verlos muertos en el cielo que vivos pero asesinos y vengativos. Ella fue un modelo para las religiosas de todas las órdenes, pues supo ofrecerse como víctima por la salvación de los demás. Su maternidad espiritual la sigue viviendo, ayudando e intercediendo por todos los que la invocan en el mundo entero. Ella es una mujer ejemplar, la santa del silencio, la santa del perdón, la santa de la paz, la abogada de imposibles. Que Dios te bendiga y te dé la gracia de ser santo para que, como Rita, tu vida sea también una luz que ilumine y alegre la vida de todos los que te rodean. Saludos de mi ángel, tu amigo y hermano del Perú, Padre Ángel Peña. Agustino Recoleto, Parroquia La Caridad, Pueblo Libre, Lima, Perú.